No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus opiniones en los comentarios y suscribirte para estar al tanto de nuestras últimas historias. La vieja puerta mosquitera crujió como lo había hecho durante 40 años al abrirla. Entrar al porche de la cabaña del lago fue como retroceder en el tiempo. El aroma a agujas de pino y tierra húmeda, la forma en que la luz del sol se filtraba entre los árboles altos, iluminando las desgastadas tablas de madera. Todo era exactamente como lo recordaba de innumerables veranos de mi infancia. Solo que esta vez se sentía diferente, más pesado. Estábamos allí para ordenar las cosas de la tía Carol, una tarea que ninguno de nosotros esperaba con ansias. Mark ya estaba dentro. Podía oír el leve tintineo de los vasos. Probablemente estaba preparando café. Mi primo Mark. De niños éramos inseparables, cómplices en aquellos veranos interminables y brumosos junto al lago, construyendo fuertes, retándonos a nadar hasta la islita, susurrándonos secretos al anochecer en la habitación del ático. Pero la vida tiene la costumbre de separarnos, ¿verdad? Matrimonios, hijos, carreras profesionales, ciudades diferentes. Hacía años que no nos veíamos de verdad, solo nosotros dos. Llamadas de cortesía en vacaciones, charlas breves en reuniones familiares, siempre superficiales. Ahora, afrontar esta tarea juntos, solo nosotros dos durante el fin de semana, se sentía significativo, quizás un poco intimidante. Entré en la familiar cocina, con su suelo de linoleum amarillo desgastado por el roce entre el fregadero, la estufa y la mesa. Mark se apartó de la encimera, con una taza humeante en cada mano. Sonrió, con esa misma sonrisa ligeramente torcida de siempre, pero hoy su mirada brillaba de una manera diferente. O tal vez solo estaba proyectando mi propia inquietud en él. Ege, llegaste a tiempo, dijo, con una voz un poco más grave y ronca que la de su adolescencia. El café está recién hecho. Me entregó una taza. Nuestros dedos se rozaron brevemente. Una pequeña descarga inesperada, como electricidad estática, pero más cálida. Probablemente no fue nada, solo el olor o un poco de calor. Hacía tiempo que no nos veíamos. ¡Qué incómodo! Gracias, Mark. El tráfico no era demasiado malo. Tomé un sorbo. El líquido caliente fue un alivio bienvenido. El silencio se extendió por un momento, interrumpido solo por el tic-tac del viejo reloj de cuco en la pared, ese que nos aterrorizaba de niños cuando cobraba vida. Entonces comencé, mirando alrededor de las cajas, apiladas medio desordenadamente. ¿Por dónde empezamos? Se pasó la mano por el pelo, ahora más canoso que brillante, reflejando los mechones plateados que yo sabía que se multiplicaban en mi propio ático. Supongo que esa es la parte más abrumadora. Hay que hacerlo primero. Asentí. El ático, un tesoro de recuerdos olvidados y, sin duda, mucho polvo. Pasamos las siguientes horas allí arriba, rodeados de los vestigios del verano pasado. Álbumes de fotos antiguos, pilas de juegos de mesa con piezas faltantes, ya pasados de moda, muebles cubiertos con sábanas blancas como gigantes dormidos. Al principio trabajamos casi en silencio. La tarea compartida nos impedía entablar conversaciones forzadas. Pero entonces Mark desenterró una caja de madera intrincadamente tallada. ¿Te acuerdas de esto?, preguntó, extendiéndola, y contuve la respiración. Era el cofre del tesoro que habíamos enterrado un verano, lleno de nuestras posesiones más preciadas. Una piedra brillante, una pluma de pájaro, una nota que prometía ser mejores amigos para siempre. Lo desenterramos antes de irnos ese año, jurando mantenerlo a salvo. La tía Carol debió haberlo guardado. Vaya, susurré, acariciando la tapa tallada. No puedo creer que lo haya conservado. Mark lo abrió con cuidado. Dentro, entre los descoloridos tesoros de la infancia, estaba la nota. Es letra manuscrita. Lupi y Ernest, mía, más pequeña, más precisa incluso entonces, mejores amigos para siempre. Nos miramos y, por primera vez ese día, la incomodidad se desvaneció, reemplazada por una ola compartida de nostalgia, tan potente que se sintió como una presencia física en el aire polvoriento. Volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa le llegó a los ojos, arrugándoles las comisuras. No era la típica sonrisa de primos lejanos. Era la sonrisa del chico que conocía mis secretos, el chico con el que construía fuertes. Sin embargo, había algo más oculto, algo reflexivo,
quizás incluso un poco triste. Me miró de verdad, no solo como a Sara, mi prima, sino como a mí, la mujer que era ahora, moldeada por los años transcurridos desde entonces. Y en ese instante, al ver el peso de su propia vida reflejado en su mirada, me di cuenta de que yo también lo miraba de otra manera. El ambiente en el ático se sintió de repente cargado, no de tensión, sino del suave murmullo del redescubrimiento. Después, revisamos álbumes de fotos, sentados uno al lado del otro en el polvoriento suelo. Fotos nuestras de niños con los dientes separados, sonriendo con entusiasmo en el muelle. Adolescentes torpes en una barbacoa familiar intentando parecer guays. Jóvenes adultos celebrando sus graduaciones universitarias. Cada foto era un escalón a través de nuestra historia compartida. Nos reíamos de atuendos ridículos y peinados cuestionables, señalábamos a parientes que ya no estaban. Compartíamos anécdotas inspiradas en las imágenes. Mira los pantalones cortos del tío Bob. Mark soltó una risita, señalando una foto descolorida. Los usaba todos los veranos. Y las enormes gafas de sol de la tía Carol, añadí sonriendo. Creía que la hacían parecer una estrella de cine. El ritmo pausado de los recuerdos compartidos fluía entre nosotros, borrando los años de distanciamiento social. Se sentía bien, natural, como volver a calzarse unos zapatos viejos y cómodos, solo para descubrir que te quedaban mejor de lo que recordabas. Encontramos fotos del verano en que cumplí 16. Había una mía junto al lago, con un aspecto increíblemente joven y llena de sueños inciertos. Mark se detuvo en esa foto, con el dedo suspendido sobre la imagen. Recuerdo ese día, dijo en voz baja. Estabas tan disgustada porque Jenny Miller no te había invitado a su fiesta. Había olvidado por completo aquel drama adolescente. Recordé que te sentaste conmigo en el muelle durante horas, mientras un leve rubor subía a mis mejillas al recordar mi angustia juvenil. Me dijiste que Jenny Miller era una idiota y que yo era mucho más guay que ella. En fin, levantó la vista de la foto y su mirada se encontró con la mía. De nuevo, esa mirada más profunda que el simple recuerdo. Conservaba un eco de aquella antigua protección, pero superpuesta a algo nuevo, una apreciación tal vez, un reconocimiento de la persona en la que me había convertido. Bueno, dijo con una suave seriedad en su tono. No me equivoqué, ¿verdad? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, sencillas, pero con un peso inesperado. No era un comentario coqueto. Fue una auténtica validación, un reconocimiento silencioso de mi valía, tanto entonces como ahora. Me desarmó, me hizo sentir comprendida de una forma que no había previsto. Las partículas de polvo danzaban bajo los rayos de sol que se filtraban por la ventana del ático, y el silencio que siguió no era vacío, sino lleno de una comprensión tácita. No éramos solo primos rebuscando en cajas polvorientas. Éramos dos personas que se reconectaban a un nivel que nos sorprendió a ambos. La tarde avanzaba y el ático nos deparaba más tesoros y temas de conversación. Encontramos viejas cartas entre nuestros padres que revelaban facetas suyas que desconocíamos. Encontramos los anuarios de la tía Carol y nos reímos de las dedicatorias tan sinceras. El trabajo fue agotador emocionalmente, pero también extrañamente catártico. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el aire polvoriento de tonos naranjas y dorados, decidimos ocuparnos del dormitorio principal de la planta baja. Se sentía aún más personal, lleno de las cosas cotidianas de la tía Carol, sus libros, su cesta de tejer, y el tenue aroma de su perfume de lavanda aún flotaba en el aire. Nos movíamos con silenciosa reverencia, doblando la ropa para donar y apartando algunas cosas para otros familiares. Mark tomó una pequeña fotografía enmarcada de la mesita de noche. Era la tía Carol y el tío David el día de su boda, jóvenes y radiantes. Lo extrañaba tanto, murmuró Mark con la voz quebrada por la emoción. El tío David había fallecido hacía años, y la tía Carol nunca había vuelto a ser la misma. Me acerqué a él para mirar la foto. Ella sí que lo recordaba. ¿Recuerdas cómo solía contar historias sobre su noviazgo como si fuera una gran aventura? Él asintió, siguiendo con la mirada el borde del marco. Ella mantuvo su sombrero de pesca en el gancho junto a la puerta hasta que su voz se apagó. Apoyé suavemente una mano en su brazo, un gesto sencillo de dolor y comprensión compartidos. No se apartó. En cambio, giró ligeramente la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos por encima de la fotografía. La mirada había vuelto,
intensificada por la tristeza compartida. Transmitía empatía, vulnerabilidad, una profunda conexión forjada en ese instante de recordar a un ser querido. Fue como si los muros cuidadosamente construidos a nuestro alrededor a lo largo de los años se hubieran disuelto, dejándonos allí de pie, dos almas reconociendo el dolor y la historia compartidos en los ojos del otro. No fue romántico. Fue más profundo. Fue el reconocimiento crudo y sincero de la familia, de la pérdida, del poder perdurable del amor y la memoria. Tragó saliva y esbozó una leve sonrisa. Era una buena mujer. Carol. La mejor, asentí en voz baja, con la mano aún apoyada en su brazo. El contacto se sentía necesario, reconfortante. Permanecimos allí un largo instante, unidos en nuestro dolor y en nuestro reencuentro, el silencio intensificando las emociones tácitas que bullían entre nosotros. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la habitación, envolviéndonos en un cálido y melancólico abrazo. Fue como un punto de inflexión, un fortalecimiento silencioso del vínculo que estábamos reconstruyendo inesperadamente. Terminamos de ordenar la habitación en un ambiente de tranquila compañía. La comodidad de antes había regresado, pero ahora estaba marcada por ese momento compartido de vulnerabilidad. Fue como si se hubiera abierto una puerta oculta entre nosotros, revelando un espacio de respeto mutuo y honestidad emocional que desconocíamos. Empacamos la última caja de ropa, la sellamos con cinta adhesiva y Mark la llevó hasta la pila cerca de la puerta. Me acerqué a la ventana y contemplé el lago. El agua estaba en calma, reflejando la puesta de sol ardiente como un espejo. Las siluetas familiares de los pinos se recortaban oscuras contra el cielo brillante. En realidad era hermoso, impregnado del peso agridulce del recuerdo y la sorprendente ternura del día. Mark regresó a la habitación y se detuvo a unos metros de distancia. No habló, simplemente se quedó allí, contemplando la puesta de sol conmigo. El silencio no era incómodo. Era cómodo, cómplice. Después de un rato, dijo en voz baja, «Es extraño, ¿verdad? ¿Cómo un lugar puede albergar tanta historia, tantos sentimientos?» Asentí con la cabeza, sin dejar de mirar por la ventana. ¿Y cómo volver puede remover cosas que ni siquiera sabías que seguían ahí? Se acercó, de pie junto a mí en la ventana. Nuestros hombros casi se tocaban. Podía sentir el calor que emanaba de él, una presencia firme. No me he sentido desconectado, comenzó, y luego vaciló, buscando las palabras adecuadas. A nuestro pasado, quiero decir, a la familia después de tanto tiempo. Giró ligeramente la cabeza, mirándome, y ahí estaba de nuevo, esa mirada, intensa, abierta, escrutadora. No era solo verme. Sentía como si me viera a través de mí, hasta lo más profundo de mi ser. Reconociendo todos los años, todos los cambios, toda la sangre y la historia compartidas que nos unían. Yo tampoco, admití, con la voz apenas un susurro. Finalmente, me aparté de la ventana para mirarlo de frente. La luz menguante suavizó las líneas de su rostro, resaltando la bondad en sus ojos. Había una intimidad inesperada en esa mirada compartida, una profunda sensación de ser verdaderamente vista y comprendida por alguien que me había conocido toda la vida, pero que solo ahora me veía como la mujer en la que me había convertido. Y yo también lo veía. No solo a Mark, el primo, sino a Mark, el hombre con sus propias luchas, su propia historia grabada en sus facciones. Extendió la mano, no para tocarme la cara ni la mano, sino que simplemente apoyó las yemas de los dedos suavemente sobre mi antebrazo, justo donde mi mano había descansado sobre la suya antes. El contacto fue eléctrico, no de forma apasionada, sino de una manera profundamente emotiva. Fue como una chispa que salta a través de un abismo, encendiendo una comprensión profunda y latente. «Sara», dijo con voz baja y sincera, «me alegra mucho que estemos haciendo esto juntos». La sencillez de sus palabras, combinada con la intensidad de su mirada y el ligero contacto, resultó trascendental. Fue la culminación de los recuerdos compartidos del día y de la cercanía redescubierta. Fue un acontecimiento inesperado, no un suceso dramático, sino un cambio de perspectiva silencioso y profundo, un reconocimiento mutuo de un vínculo más profundo de lo que ambos habíamos imaginado. Fue poderoso, respetuoso y, sorprendentemente, totalmente real. Nos quedamos así un instante, absortos en la intensidad de esa comprensión compartida. El roce en mi brazo no fue posesivo ni insinuante. Se sintió como un ancla,
un punto de conexión en medio de un torbellino de emociones y recuerdos. Entonces, como por un acuerdo tácito, retiró lentamente la mano, y el hechizo, aunque no se rompió, se disipó suavemente. Se aclaró la garganta, un leve rubor le subió por el cuello. Deberíamos pensar en cenar, dijo, recuperando un tono de voz más normal, aunque la calidez persistía. Sí, asentí, sintiéndome un poco sin aliento. Sí, buena idea. La atmósfera cargada aún persistía, pero no era incómoda. Era más bien como el aire después de una tormenta de verano, limpio, fresco y vibrante con una energía tranquila. Regresamos a la cocina. El espacio familiar ahora se sentía sutilmente diferente, impregnado de la nueva dinámica entre nosotros. Preparamos la cena juntos, una comida sencilla de pasta y ensalada, moviéndonos por la pequeña cocina con un ritmo pausado, casi ensayado. A pesar de los años de separación, hablamos no solo de la tía Carol o del pasado, sino también de nuestras vidas actuales, nuestros trabajos, nuestros hijos, los suyos ya mayores, los míos a punto de serlo, las pequeñas alegrías y frustraciones de la mediana edad. Ya no había miradas intensas ni caricias cargadas de emoción, pero el respeto y la franqueza recién descubiertos permanecían. Se manifestaban en la forma en que me escuchaba atentamente cuando le hablaba de mi jardín en apuros, en cómo me reía sinceramente de su anécdota sobre una presentación de trabajo desastrosa. Nos veíamos como personas completas, iguales que afrontaban las complejidades de la vida, llevando los cimientos compartidos de nuestra infancia a una nueva comprensión adulta. Después de cenar, nos sentamos en el columpio del porche, con tazas de té calentándonos las manos mientras las estrellas empezaban a salpicar el cielo que se oscurecía. El lago era como una lámina de cristal negro que reflejaba los puntitos de luz del cielo. El suave balanceo del columpio era un sonido relajante, una nana familiar de veranos pasados. Es bueno estar aquí, dijo Mark en voz baja, mirando el agua. Aunque es triste, es bueno. Sabía a qué se refería. La tristeza por el fallecimiento de la tía Carol era innegable, pero compartir la tarea, los recuerdos y este reencuentro inesperado había traído una capa de consuelo, incluso sanación. Así es, asentí. Me preocupaba que fuera simplemente difícil, deprimente. A mí también. Se giró ligeramente hacia mí en el columpio. ¿Qué? No ha sido así, ¿verdad? Ha sido diferente. Terminé la frase por él. Asintió, con una leve sonrisa en los labios bajo la tenue luz. Diferente, mejor. Nos quedamos un rato más en un cómodo silencio, contemplando las estrellas y escuchando el suave murmullo del agua contra la orilla. El fin de semana aún no había terminado. Había más cajas que ordenar, más recuerdos que desenterrar. Pero algo fundamental había cambiado entre nosotros. Esa mirada, ese momento de profunda conexión emocional, había transformado nuestra relación. No se trataba de romance. Se trataba de reconocimiento, respeto y la sorprendente profundidad de los lazos familiares cuando finalmente te tomas el tiempo para ver de verdad a la persona que tienes al lado. Al subir finalmente a la habitación de invitados, dejando a Mark sentado en el porche, sentí una profunda gratitud. Gratitud por el pasado compartido que nos había moldeado y gratitud por el inesperado presente que nos había permitido ver ese pasado y a nosotros mismos con nuevos ojos. Fue un recordatorio de que las relaciones pueden evolucionar, profundizarse y sorprenderte, incluso con las personas que crees conocer mejor. El primo al que había ido a encontrarme esa mañana seguía allí, pero ahora lo veía a él, y quizás a mí mismo, a través de una perspectiva diferente y más enriquecedora, y eso me pareció un descubrimiento digno de atesorar.